Hay momentos en la vida que no vienen a destruirte. Vienen a romper la versión débil de ti que no estás dispuesto a dejar morir. Este es uno de esos momentos. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tu alma te trajo. Este video no es entretenimiento. Es una confrontación directa con todo lo que has estado evitando. Tal vez estás atravesando un dolor que te desgarra. Tal vez estás harto de repetir los mismos patrones una y otra vez. O tal vez simplemente estás listo para despertar. Aquí no vas a encontrar frases bonitas ni soluciones mágicas. Aquí vas a encontrar fuego, filosofía cruda, verdad sin anestesia, reflexiones que atraviesan como cuchillas y cicatrizan como medicina. Porque lo que viene a continuación va a romperte, pero no para destruirte, para reconstruirte, para que dejes de huir y empieces a transformar, para que entiendas que el dolor no es tu enemigo, es tu inicio, es tu poder, es tu revolución. La resistencia es tu cárcel. Cómo tu mente construye tu sufrimiento y cómo liberarte de ella. Escucha esto con atención, porque lo que estás a punto de comprender puede quebrar, de una vez por todas, las cadenas invisibles que has llevado puestas toda tu vida. El sufrimiento no proviene de lo que te sucede, proviene de tu necedad de resistirte a lo inevitable. La mayoría de los seres humanos, casi todos de hecho, viven atrapados en un ciclo infernal de dolor emocional, un bucle perpetuo, un tormento sin final, pero no porque el mundo sea cruel o porque la vida se complazca en castigarlos. Number es porque han elegido, consciente o inconscientemente, resistirse a la realidad tal y como es. Eso que llamas sufrimiento no nace del evento, no nace de la traición, del abandono, del fracaso o de la pérdida. El sufrimiento brota del interior de tu mente cuando ésta se niega a aceptar lo que ya ha ocurrido, cuando se rebela contra el universo, cuando dice, esto no debería estar pasando, esto no es justo, esto no lo puedo soportar. Esa resistencia, ese rechazo, esa pataleta existencial, es lo que transforma un dolor momentáneo en una condena eterna. Carl Jung, con la claridad brutal que lo caracterizaba, lo resumió en una frase que deberías tatuarte en el alma. Aquello a lo que te resistes, persiste. Y no, no es un eslogan inspirador para Instagram. Es una ley psicológica y espiritual tan poderosa como la gravedad. Ignorarla es como tirarte de un edificio creyendo que no vas a caer. Piensa en esto. Pierdes una relación. El dolor es natural, dura un tiempo, pero si ese duelo se extiende por años, si sigues reviviendo escenas, idealizando momentos, odiando el final, entonces no estás sufriendo por lo que ocurrió, estás sufriendo por tu negativa a soltar. Eso es lo que duele, el apego al cómo debió haber sido. Es la fricción entre lo que es y lo que quisieras que fuera lo que desgarra tu alma, no el hecho en sí. Y aquí entra en juego una de las enseñanzas más radicales y salvadoras del estoicismo, la aceptación total de lo real. Y cuidado, aceptar no es resignarse, no es rendirse, no es decir, me gusta el dolor. Number aceptar es un acto de poder absoluto. Es mirar a la vida a los ojos, con sus heridas, su crueldad y su belleza, y decir, no puedo cambiar esto, pero puedo decidir cómo responder. El estoico no se encierra en su dolor, lo observa, lo atraviesa y lo transforma. El sabio no malgasta su fuerza en una batalla perdida contra lo que ya sucedió. La redirige hacia lo único que puede controlar, su actitud, su acción, su alma. El sufrimiento necesita tu participación para existir, y tu participación comienza en la resistencia. Ejemplo, pierdes tu empleo, te inunda la rabia, la frustración, la sensación de injusticia. Pero si decides quedarte ahí, odiando al jefe, al sistema, a ti mismo, estás firmando un contrato de esclavitud emocional. Años atrapado en la narrativa de la víctima. Ahora cambia el enfoque. Haz la pregunta estoica. ¿Qué puedo hacer ahora con esto? Y ahí ocurre la alquimia. Lo que era dolor se vuelve impulso. Lo que era caída se vuelve cimiento. Porque cuando aceptas radicalmente la realidad, le arrebatas al sufrimiento su alimento y comienza a morir. Ahora viene el giro más inquietante,
Porque tal vez estás pensando, ok, ya entendí que resistirme me hace daño, pero ¿por qué sigo haciéndolo? ¿Por qué, si ya lo sabes, vuelves una y otra vez al mismo dolor? ¿Por qué tropiezas con la misma piedra, aunque la veas de lejos? ¿Por qué te enamoras de quien te destruye? ¿Por qué huyes de oportunidades que anhelas? ¿Por qué sigues saboteando lo bueno que llega a tu vida? La respuesta está en tu mente inconsciente, y es más aterradora de lo que imaginas. Tu inconsciente ha sido programado para buscar lo conocido, no lo que te hace bien. Y si en tu infancia aprendiste que el amor viene con abandono, que el mundo castiga a quien se muestra vulnerable, que ser feliz es peligroso, entonces hoy, sin darte cuenta, te atrae el mismo tipo de dolor una y otra vez. No porque seas masoquista, sino porque esa es la prisión emocional que tu sistema ha aprendido a llamar hogar. Jung lo dijo con una precisión quirúrgica. Hasta que no hagas consciente lo que está en tu inconsciente, eso dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. El sufrimiento que repites no es una maldición del universo, es un programa interno, una trampa invisible, un guión que se escribió cuando eras niño, y que hoy sigues actuando sin saberlo. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Que esa programación no busca tu felicidad, busca lo familiar, busca confirmar que el mundo es como aprendiste que era. Por eso eliges, sin darte cuenta, relaciones donde no te aman. Por eso arruinas lo que te hace bien. Por eso temes lo que más deseas. Tu inconsciente tiene miedo de sanar, porque sanar significa dejar de ser quien has sido toda tu vida. Y eso, para tu ego, es morir. Pero aquí está el mensaje más provocador de todos. No eres un esclavo de ese patrón. Puedes romperlo, pero no será cómodo, no será rápido, y no será sin dolor. Implica mirar dentro de ti, desenterrar creencias, confrontar fantasmas, reescribir la historia. Y sobre todo, implica dejar de resistirte. Porque cuando sueltas la lucha, cuando dejas de pelear con lo que es, el sufrimiento se desmorona. No porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque dejas de alimentarlo con tu apego, tu rabia, tu obsesión con lo que pudo haber sido. Lo que antes era una herida abierta se convierte en sabiduría. Lo que antes era una condena se convierte en libertad. Y lo que antes llamabas sufrimiento se revela por lo que realmente es, una invitación brutal y hermosa a despertar. Tú eres el patrón que te destruye. Cómo tu mente reproduce el mismo dolor una y otra vez. Y aquí viene la parte más oscura, la más brutal, la más incómoda. Mientras no hagas consciente ese patrón que llevas operando en las sombras, lo repetirás hasta el día que mueras, y lo llamarás destino. Sí, leíste bien. Seguirás cayendo en las mismas relaciones que te rompen. Te estancarás en los mismos trabajos que te agotan. Tropezarás una y otra vez con los mismos problemas. Y dirás, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué atraigo el mismo tipo de personas? ¿Por qué la vida insiste en golpearme en el mismo lugar? Pero no es la vida. Eres tú. Eres tú ejecutando el guión invisible que tu inconsciente escribió cuando eras apenas un niño. Eres tú interpretando la misma obra, con distintos actores y escenarios, pero con el mismo final trágico. Y si realmente quieres romper este ciclo infernal, si estás harto de vivir atrapado en el eco de tus propias heridas, entonces escucha con atención, porque lo que viene puede cambiarlo todo. Primero, no puedes transformar lo que no puedes ver. El primer paso hacia la libertad no es espiritual ni emocional, es brutalmente lógico. Debes identificar el patrón, debes desnudarlo, sacarlo de la sombra, nombrarlo, mirarlo de frente. Hazte estas preguntas y respóndelas con una sinceridad devastadora. ¿Qué emoción se ha repetido como un hilo rojo a lo largo de mi vida? Rechazo, abandono, desvalorización, frustración, miedo. ¿Qué tipo de relaciones, escenarios o dinámicas me atrapan siempre en el mismo sufrimiento? ¿Qué narrativa interna me estoy repitiendo que justifica mi dolor? Nadie me ama, todos me fallan, la vida es injusta, yo no merezco. Cuando empiezas a contestar estas preguntas, te enfrentas a una verdad tan brutal como liberadora. Tu sufrimiento no viene de afuera.
lo llevas dentro, lo proyectas, lo alimentas, lo eliges. Ser libre no significa no sentir dolor, significa no vivir esclavo de él. Romper el patrón no significa dejar de sentir tristeza, decepción o vacío. Significa que dejas de actuar como un títere movido por cables invisibles. Significa que dejas de ser prisionero de reacciones automáticas que fueron programadas en ti cuando ni siquiera sabías que tenías elección. Y ahí es donde aparece el enemigo más astuto de todos, el ego. El ego, el parásito que se alimenta de tu sufrimiento. Si de verdad deseas liberarte del ciclo del dolor emocional, hay algo que debes comprender con total crudeza. Tu ego es el mayor obstáculo en tu camino hacia la sanación. El ego es esa voz dulce y venenosa que te susurra que tienes razón en tu dolor, que el mundo te debe algo, que no puedes perdonar, que necesitas justicia. Pero escucha esto, tu ego no quiere que sanes, porque si tú sanas, él desaparece. Carl Jung lo advirtió sin rodeos. La mente que crea el problema no es la que puede resolverlo, y esa mente es tu ego, esa estructura ilusoria que se alimenta de tu drama, que se fortalece con tu victimismo, que sobrevive mientras tú sigas creyendo que no tienes poder. ¿Cómo el ego sabotea tu sanación? El ego es un maestro del disfraz. No te dice, sufre. Te dice, tienes derecho a estar enojado. No puedes perdonar lo que te hicieron. Tienes que demostrar que tenía razón. Y tú, creyéndote justo, sigues atrapado en el mismo círculo de resentimiento y autocompasión. Peor aún, te identificas con tu herida. Te repites cosas como, siempre me traicionan, nadie me escoge, siempre me abandonan. Y entonces ya no solo estás sufriendo, te has convertido en tu sufrimiento. Y ahí es cuando el ego gana, cuando te hace creer que el enemigo está fuera, que la culpa es del otro, que tú eres simplemente una víctima de las circunstancias. Esa es su trampa perfecta, porque mientras creas que no tienes control, nunca lo reclamarás. Y mientras esperas que el mundo cambie para poder sanar, tu alma se sigue pudriendo por dentro. Romper la máscara del ego y reclamar tu poder. Y aquí está la parte más poderosa. El ego no eres tú. Tú no eres esa voz que te repite tus fracasos. Tú no eres tu historia de abandono. Tú no eres tu dolor. Tú eres la conciencia que puede observarlo todo sin ser devorado por nada. Y cuando entiendes esto, algo cambia. El ego empieza a perder fuerza. Se debilita. Tiembla. Porque ya no puede manipularte desde las sombras. Aquí tienes 3 estrategias letales para desmantelarlo. 1. Observa la voz. Cada vez que tu mente repita la vieja historia, no valgo, siempre me dejan, esto no es justo, detente, obsérvala, no la juzgues, solo mírala y recuerda, eso no eres tú, es solo el guión que el ego repite para seguir existiendo. 2. Rompe la narrativa. Pregúntate, ¿esta historia me empodera o me debilita? Si te hunde, si te encierra, si te quita fuerza, déjala ir. No la repitas más. Cambia la historia. Eres el autor, no el personaje. Tercero, haz lo opuesto. El ego quiere reacción. Te quiere rabioso, herido, culpable, débil. Haz lo contrario. Responde con templanza, desapego, aceptación. Eso lo envenena, lo desarma, lo mata. Y cuando el ego pierde poder, recuperas el control. Ya no necesitas que el mundo te valide. Ya no te identificas con tu dolor. Ya no eres un reflejo de tus heridas. Eres quien las atraviesa y las transforma. Y aquí, justo aquí, es donde te das cuenta de algo que te parte la cabeza. El sufrimiento nunca estuvo en lo que pasó. Estuvo en la historia que te contaste sobre eso. Y si estás aquí, escúchame bien. No es casualidad que estés escuchando esto. Tu inconsciente te trajo hasta aquí por una razón. Porque estás listo. Porque has sufrido suficiente. Porque algo en ti quiere liberarse. Y si sientes que esto te está hablando directamente al alma, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Porque lo que viene después va a romperte por dentro, pero para reconstruirte más fuerte. No te vayas. Lo mejor está por venir. La vida no te destruyó. Tú te negaste a sanar. ¿Sabes cuál es la verdadera injusticia?
no es lo que la vida te hizo. Es que sigues aferrado a lo que pasó, culpando al mundo, mientras ignoras el único lugar donde está tu libertad, dentro de ti. Puedes pasar décadas atrapado en esa narrativa intoxicante de «la vida fue injusta conmigo». Puedes vivir años enfocado en señalar culpables, en recordar traiciones, en coleccionar dolores como si fueran trofeos. Pero nada de eso te libera, nada de eso te transforma, nada de eso te da poder. Porque mientras sigas culpando al mundo, nunca mirarás hacia adentro. Y si no miras hacia adentro, jamás vas a sanar. Ese es el círculo vicioso. Esa es la prisión emocional donde millones viven sin siquiera saberlo. No es el dolor lo que nos destruye, es la resistencia al dolor lo que lo convierte en una tortura. El rechazo al sufrimiento es lo que lo vuelve insoportable. El secreto que nadie te dijo. Deja de escapar del dolor. Aquí está la clave, y va a sonar contradictoria. Pero escúchala con el alma. No sanas huyendo del dolor. Sanas atravesándolo. Déjate de ilusiones. No vas a curarte reprimiendo lo que sientes. No vas a liberarte ignorando tu angustia, tapándola con trabajo, con relaciones vacías, con redes sociales o frases motivacionales baratas. Lo que resistes, persiste. Cuanto más niegas una emoción, más profundamente se arraiga en ti. Cuanto más luchas contra ella, más te domina. El camino real, el único camino, es este. Permítete sentir. Sí, así como lo lees. Si sientes tristeza, no la entierres. Vívela. Si sientes rabia, no la disimules. Obsérvala. No para actuar desde ella, no para explotar, sino para experimentarla con conciencia, con dignidad, con presencia, sin juicio, sin represión, sin drama. Cuando haces esto, cuando atraviesas el dolor en lugar de escapar de él, algo extraordinario ocurre. El dolor pierde poder sobre ti. La verdad más poderosa, todo pasa, todo cambia, todo se transforma. Una de las verdades más liberadoras y más olvidadas es esta. Nada es para siempre. Ninguna emoción es eterna. Ninguna herida te define. Y sin embargo, cuando te resistes al dolor, lo perpetúas. ¿Recuerdas esa vez en tu vida en que sentiste que todo se derrumbaba? Ese momento que juraste que no ibas a sobrevivir. Mírate ahora. Estás aquí, respirando, viviendo, con nuevas perspectivas que entonces no tenías. Todo lo que estás sintiendo ahora también pasará. Y eso no es poesía. Es una ley estoica, una ley natural, una ley de vida. ¿Cómo se practica la aceptación radical del dolor? No es resignación, no es decir, está bien que me duela. Es decir, esto es lo que siento. No voy a huir de ello, lo voy a atravesar. Aquí tienes 3 pasos brutales y liberadores para dejar de ser esclavo de tu sufrimiento. 1. Deja de juzgar lo que sientes. No etiquetes tus emociones como buenas o malas. No te preguntes, ¿por qué me siento así? O, ¿cuándo pasará esto? Solo siéntelo, sin adornos, sin máscaras. El dolor es solo una experiencia más de estar vivo. 2. Lleva tu atención al cuerpo. En lugar de quedarte atrapado en la historia mental, esto es injusto, esto no debería pasarme. Lleva tu enfoque al cuerpo. ¿Dónde lo sientes? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? Solo obsérvalo, respíralo. No lo enfrentes, no lo reprimas. Solo sé testigo. 3. Respira. No hay nada más poderoso que esto. Respira a través de la emoción. No contengas, no aprietes, no bloquees. Respira profundamente y permite que el dolor fluya, como una ola, como una tormenta que no puede durar para siempre. Y cuando haces esto, cuando dejas de resistirte, cuando te rindes al momento presente, al cuerpo, al dolor, descubres que el sufrimiento ya no tiene poder sobre ti. De víctima a guerrero. La verdadera transformación comienza cuando aceptas el dolor como tu maestro. No significa que el dolor desaparezca en el acto, pero su dominio se disuelve. Ya no te define, ya no dicta tus decisiones, ya no te encierra en una identidad rota. Dejas de vivir a la defensiva y comienzas a caminar con poder, con presencia,
con madurez. La mayoría de las personas pasan toda su existencia huyendo del dolor, y sin saberlo, huyen de sí mismas, porque el dolor no es el enemigo. El sufrimiento no llegó para destruirte, llegó para transformarte, y cuando dejas de temerle, cuando lo miras de frente con los ojos del alma, el dolor se convierte en un portal, en una iniciación, en una alquimia. Transforma tu dolor en poder, la alquimia interior de la sanación. En la antigüedad, los alquimistas buscaban transformar el plomo en oro, pero Carl Jung descubrió una verdad más profunda. La verdadera alquimia es interna. El plomo es tu dolor, tus miedos, tus traumas. El oro es la sabiduría que puedes extraer de ellos, la fortaleza que nace del infierno que atravesaste, la versión más poderosa de ti que solo despierta cuando todo lo demás se derrumba. No preguntes cómo evitar el sufrimiento. Pregúntate cómo convertirlo en poder. Piensa en las personas que admiras profundamente. ¿Sabes qué tienen en común? No tuvieron una vida fácil. Tuvieron una vida real, cruda, dolorosa, pero eligieron no quedarse atrapadas en el lodo. Eligieron transformar su dolor en claridad, su herida en voz, su historia en fuego sagrado. Cada sufrimiento que enfrentas es una invitación a despertar, a dejar atrás tu vieja identidad, a renacer desde las cenizas. Recuerda esto, de cada muerte interna puede nacer una nueva versión de ti. Cuando alguien te abandona, algo dentro de ti muere. Cuando te traicionan, una parte de ti se desmorona. Cuando fracasas, tus expectativas se hacen polvo. Pero eso no es el final. Es el inicio de una nueva construcción, una más firme, más auténtica, más libre. El dolor te obliga a mirarte al espejo, a dejar de huir, a dejar de mentirte, a dejar de ser lo que el mundo te dijo que debías ser. Y ahí ocurre el milagro. La destrucción se convierte en nacimiento, la herida en apertura, la oscuridad en transformación. ¿Cómo usar el dolor para reconstruirte? Aquí tienes el método estoico, directo y brutal para convertir cualquier dolor en fuerza imparable. 1. Cambia tu enfoque. El dolor no es un castigo, es una iniciación. Cada experiencia difícil es un entrenamiento para el alma. No preguntes, ¿por qué a mí? Pregúntate, ¿qué se supone que debo aprender de esto? 2. Haz de tu historia tu superpoder. Mira a quienes tocaron fondo y lo usaron como trampolín, quienes fueron rechazados y aprendieron a validarse, quienes fueron traicionados y aprendieron a confiar en su intuición. La herida no es tu final, es tu origen. Y si todo esto te está haciendo vibrar por dentro, si algo en tu interior se está removiendo, si sientes que esta verdad era justo lo que necesitabas escuchar, dale like, suscríbete y dale a la campanita. No por mí, por ti, porque lo que se viene va a romper tu vieja identidad para construir una nueva versión de ti más despierta, más fuerte, más libre. No te vayas. En el siguiente capítulo, vamos a explorar cómo dejar de aferrarte al pasado y renacer desde el presente, porque tu alma ya está lista. Ahora es tu turno de responder. Transforma tu dolor en poder, el camino del alma que despierta. ¿Sabes qué tienen en común las personas que cambiaron su destino? No fue que nacieron con suerte, no fue que la vida las trató con ternura, fue que, en medio de la oscuridad, descubrieron una fuerza dentro de sí mismas que ni siquiera sabían que existía. Una fuerza que no nace del amor, sino del fuego, del sufrimiento, de las ruinas. Y esa fuerza, esa chispa inmortal, también vive dentro de ti. Tu historia es tuya, tus cicatrices son tuyas. Pero lo que decidas hacer con ellas, eso es lo que define quién vas a llegar a ser. Usa el dolor como gasolina para tu destino. El dolor puede ser un veneno que te destruye lentamente, o puede ser el combustible más poderoso que jamás hayas conocido. Tú eliges. Si alguien te lastimó, si una traición te partió el alma, si la vida te hizo caer de rodillas, no te estanques en la rabia. No te quedes atrapado en el resentimiento. Úsalo. Convierte ese dolor en tu motivo, en tu motor, en la fuerza que te impulse a construir una vida que calle todas las bocas,
que rompa todos los límites. Si sentís que el mundo fue injusto contigo, demuestra que puedes superarlo todo. Si una pérdida te dejó vacío, llénate de propósito, llénate de visión, llénate de fuego interno. Porque las personas que han llegado lejos no lo hicieron porque nunca sufrieron. Llegaron porque convirtieron su sufrimiento en poder. Lo transmutaron. Lo convirtieron en una misión. La prueba final: convertir el dolor en sabiduría, y cuando logras atravesar el sufrimiento y extraer de él una enseñanza. Cuando dejas de resistirte, cuando dejas de mendigar justicia emocional, cuando dejas de reaccionar impulsivamente, algo extraordinario ocurre. Te vuelves inmune. Inmune a la opinión ajena, inmune al drama de los demás, inmune a las heridas pequeñas que antes te destruían. Porque ya no vives en la superficie, porque ya fuiste al fondo y volviste, porque ya moriste por dentro y volviste más vivo que nunca. Carl Jung lo llamó individuación. Es el proceso mediante el cual el ser humano deja de ser lo que el mundo le dijo que debía ser y empieza a convertirse en quien realmente es, sin máscaras, sin dependencia, sin miedo. Cuando llegas ahí, el ciclo se rompe. Ya no te define lo que sufriste. Ya no necesitas evitar el dolor ni temerle. Lo usas, lo integras, lo transformas, lo haces parte de tu sabiduría. Y entonces te das cuenta de la verdad más brutal y más hermosa. El dolor no te hizo débil, te hizo invencible. La decisión final: víctima o guerrero. Y ahora que lo sabes, ya no puedes ignorarlo. Estás en una encrucijada. Dos caminos se abren frente a ti. Puedes seguir permitiendo que el sufrimiento controle tus decisiones, envenene tu mente, paralice tu alma y consuma tu potencial. O puedes tomar el camino de los valientes, usar ese dolor como la chispa que encienda tu mayor transformación. Porque sí, puedes permitir que el dolor te rompa, o puedes usarlo para reconstruirte en una versión de ti que nunca volverá a doblarse ante nada ni nadie. Carl Jung lo dijo sin titubeos. No puedes despertar si antes no has tocado fondo, y si llegaste hasta aquí, es porque ya tocaste fondo, y estás listo, listo para renacer. Ahora es tu momento. Transforma tu dolor en poder. El ciclo del sufrimiento termina cuando tú tomas el control, cuando decides que ya basta, cuando asumes que no viniste a esta vida a ser víctima de tus circunstancias, sino a dominarlas, a moldearlas, a trascenderlas, y cuando entiendes que todo lo que te rompió no era un castigo, era una iniciación. El dolor solo tiene poder sobre ti si sigues resistiéndote. Así, y ahora escúchame con atención. Si sentiste que este video habló directamente a tu alma, si algo dentro de ti se removió, se encendió, se quebró o se despertó, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Hazlo ahora. No lo postergues. No lo pienses demasiado, porque lo que se viene va a llevarte aún más profundo. Va a revelarte cosas que nadie te ha dicho jamás. Va a confrontarte, va a sacudirte y va a transformarte. Este es solo el principio. El siguiente video va a dejarte sin palabras y te va a ayudar a descubrir lo que realmente eres capaz de ser. Haz clic ahora. No estás solo. Estás exactamente donde necesitas estar. Y a partir de ahora, nada ni nadie podrá detenerte.